El documento más antiguo que hace referencia al topónimo de Alcoy es el Libre de Repartiment de Valencia, de 1248, que llama a Alcoy al actual río Serpis. El yacimiento de El Salt es uno de los mejores documentados gracias a los trabajos arqueológicos de las últimas décadas. Los datos obtenidos a partir del estudio de los instrumentos tallados en sílex de los restos de fauna, ciervos, cabras, caballos y de otros restos de evidencia de presencia humana sugieren que este fue un campamento temporal revisitado por estos grupos durante miles de años. Al final de las glaciaciones cuaternarias, que en las regiones mediterráneas no tuvieron el rigor de otras latitudes más septentrionales, coincidente con el periodo de epipaleolítico, comienza la introducción de la agricultura primitiva en el área mediterránea. Se reconocen dos grandes tecnocomplejos culturales, el microlaminar y el complejo geométrico presente en sus momentos finales en el abrigo de la falguera. En las proximidades de la Sarga existen unos abrigos con pinturas rupestres prehistóricas en los que se observan escenas de caza, recolección, además de motivos figurativos del llamado arte levantino, 10.000, 6.500 años antes del presente, y esquemáticos del conocido con el nombre de arte esquemático y su variante local de arte macroesquemático, que completan la secuencia pictórica postpaleolítica del Mediterráneo peninsular, 10.000, 1.500 años antes de Cristo, desde el 10.000 al 1.500 antes de Cristo. Otros restos de época neolítica y de la edad de los metales atestiguan la ocupación prehistórica del término municipal de Alcoy. Hacia el 3000 y el 2500 antes de Cristo se desarrolla el periodo eneolítico. En estos momentos, las cuevas dejan de ser los lugares de ocupación principal para dar paso a la generalización del hábitat en las llanuras. Las cuevas presentan ocupaciones más breves y son utilizadas en muchos casos como corrales y otras como lugares de enterramiento colectivo durante el tercer milenio. Entre estos destacan las de Les Jomenets y las cuevas de la Pastora. Respecto a la ocupación del territorio, se establecen poblados fortificados en las cimas de las montañas, como la Mola Alta de las Sereyes, el Mas del Corral, el Mas del Menente y el Puig, que desarrollaron economías cerealistas evidenciadas por la abundancia de dientes de sílex y molinos de manos. En los indicios del primer milenio, durante el periodo de Bronce final,
llegaron a estas tierras diversas influencias foráneas, como los campos de urnas en primer lugar y la cultura mediterránea después, que produjeron transformaciones en el sustrato indígena, como la incineración de cadáveres, la aparición del hierro, el torno cerámico y la diversificación de la población que daría lugar al desarrollo de la cultura ibérica. La cultura ibérica es el resultado del desarrollo social de las comunidades del Bronce final, sobre las cuales actúan otras influencias de cultura mediterránea. Fenicias, griegas que llegaron a estas comarcas desde los enclaves comerciales de la costa próxima. Como resultado de estos avances se formaron los diferentes pueblos que constituyeron la cultura ibérica, desarrollada entre los siglos 6 y 1 antes de Jesús. Antes de Jesús, en este ámbito regional los poblados ibéricos constituyeron la antigua región de las Contestanías dentro de la actual comarca de la Hoya de Alcoy y el condado de Concentania. Los valiosos testimonios de la arqueología ibérica que se conservan en el Museo Arqueológico de Alcoy prueban su importancia. Los íberos se establecieron principalmente en poblados fortificados de altura, dominando el paisaje a su alrededor, que principalmente eran tierras de cultivo. Entre estos poblados hay que mencionar el del Puig y la Serreta. El yacimiento arqueológico de la Serreta, cuya época corresponde al ibérico antiguo y pleno y romano, está situada en el término municipal de Alcoy y Penàguila, provincia de Alicante, España. Constituye un doble yacimiento, un poblado y un santuario. En 1917 fue redescubierto el yacimiento excavado por Vicedo y declarado Monumento Histórico Artístico, perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto del 3 de junio de 1931. En la década de los años 50 fue nuevamente excavado por Vicedo y en los 60 por Tarradell. Los principales materiales están depositados en el Museo Arqueológico Camilo Vicedo, que lleva el nombre del principal excavador del yacimiento. De aquí proceden 6 plomos escritos en alfabeto greco-ibérico. El yacimiento también ha proporcionado interesantes terracotas y cerámicas ibéricas y de importación griegas, púnicas y cartaginenses. Se pueden observar restos de habitación de planta cuadrangular, ordenados en largas filas. En el extremo occidental se localizan los restos del santuario, situado por Vicedo en la porción de más alta, actualmente señalada por un vértice geodésico, en cuyas inmediaciones se encontraron numerosos exvotos ibéricos en terracota. Llobregat describe restos de un edificio situado a 100 metros
Llobregat describe restos de un edificio situado a 100 metros que podría corresponder al santuario de época romana. Desde la zona del santuario se puede observar la cumbre que podría corresponder al santuario de época romana. Desde la zona del santuario se puede observar la cumbre de la Sierra de Aixorta, que señala la salida del sol en los equinoccios, lo que para algunos astrónomos podría tener alguna significación. En 1987 fue descubierta la necrópolis, que ha sido sistemáticamente excavada con el descubrimiento de 80 sepulturas, principalmente del siglo IV a.C. Los ajuares son de gran variedad y riqueza. Es de destacar la falcata, la espada ibérica, de la tumba 53, con una preciosa empuñadura. La totalidad de la ladera de la Solana está cubierta de restos edificaciones que se adaptan a los niveles de la montaña. No existen grandes restos monumentales. El plomo de la Serreta de Alcoi es una lámina rectangular de plomo con inscripciones hechas en lengua ibérica usando el alfabeto greco-ibérico. Es un plomo rectangular con inscripciones hechas en lengua ibérica usando el alfabeto greco-ibérico. Las láminas fueron encontradas en el sector del yacimiento del poblado de Serreta Alcoi el 23 de enero de 1921 en las excavaciones dirigidas por el arqueólogo local Camilo Vicedo Moltó. La lámina mide 17,1 centímetros de longitud y 6,2 centímetros de ancho. Se encontró doblada y se rompió en dos mitades al intentar desplegarla. También se aprecia una marca del pliegue en diagonal. En las 10 inscripciones sobre la lámina del plomo encontrada en la Serreta de Alcoi, la más famosa tanto por el hecho de haberse conservado entera como su extensión, es la catalogada del Monumental Ligarum Hispanicarum de Jürgen Urtein, conocida también como la Serreta I, que se conserva en el Museo Arqueológico Camil de Vicedo de Alcoi. La inscripción está en lengua ibérica, pero la escritura usada no es la habitual, el signario ibérico nororiental, sino que el alfabeto greco-ibérico, una variedad del alfabeto griego arcaico. Curioso, curioso, curioso y mentirosos. El primer texto de la cara A consta de 186 signos de entre 5 y 6 milímetros de altura, distribuido de 7 líneas. El segundo texto de la cara A consta de 15 signos entre 5 y 10 milímetros distribuidos en 2 líneas. El primer texto de la cara A consta, ¿vale? Transcripción. Por convención, los textos íberos escritos en alfabeto latino o griego se transcriben en cursiva. Nótese la ausencia de la letra P y M, de acuerdo con Jürgen Unternan. La convención de caracteres sería, así es, amigos, está transcrito y es leíble y se puede ver el sonido que hace ese plomo. Ireki horti garokan dadula vasca. Buisterin ba
Garok, Lura Leguserik, Basero que un Baida. Lo voy a volver a leer. Ireki Orti, Garokan Dadulabask. Buistiner, Bagarok, Lura Legusekik, Basero que uni Baida. Urke Basbidir Bart. Contra más lo leo, más bonito suena. La interpretación académica. Aquí es que voy a intentar poner la voz de mentiroso total. A ver si me sale. A ver si me sale bien. Lo voy a intentar. La opinión académica mayoritaria es que el significado concreto de los textos presentes en este plomo es desconocido. Entonces, tenemos la transcripción por la que vemos cómo suena totalmente. Totalmente. Y nos suena un poco como el vasco. Y, pero es desconocido. A ver, seguimos leyendo la descripción del texto que se hace en la Wikipedia. La opinión académica mayoritaria es que el significado concreto de los textos presentes en este plomo es desconocido, como ocurre con casi todos los textos ibéricos de una cierta longitud, ya que el conocimiento actual de la lengua ibérica es insuficiente para interpretarlo completamente. Sin embargo, hay indicios en el texto que permiten hacer una cierta aproximación al contenido. Así, para Orduñas 20641, el primer texto de la cara A, el primero en ser escrito, podría ser de tipo comercial. ¿Eso cómo lo sabe? Eso es porque a lo mejor te aparecen números, monedas, cantidades, ovejas y palabras como vale, vale, valoro y te doy un vale, te avalo y estoy de acuerdo y vale. Frecuente en el encabezamiento de textos y por la indicación del destinatario en el segundo texto de la cara A, de modo que fuera visible con el plomo enrollado, de forma similar a lo que se conoce en la epigrafía griega sobre plomo, que a menudo contienen textos comerciales. El contenido de la carta probablemente tuviera contenido comercial, teniendo en cuenta que como el primer texto aparece la palabra salir. Desde el punto de vista del vasco-iberismo extremo, esto es como ya, como la derecha política, que se convierte en extrema, en hiper y cosas así. Y supongo yo que a la izquierda le pasará lo mismo, pero esto al vasco-iberismo le ha sucedido algo curioso, de que desde buena primera, desde el punto de vista del vasco-iberismo extremo, ¿sabes? Es extremo, es radical, no tiene parangón. Desde el punto de vista del vasco-iberismo extremo, que son todos aquellos todos aquellos que se están oponiendo a la versión desconocida del oficialismo analfabeto.
Desde el punto de vista del vasco-iberismo extremo, se han propuesto con la ayuda de diccionarios de la lengua vasca múltiples traducciones siempre diferentes, que no tienen nada de credibilidad en el mundo académico. Fletcher en 1992 recoge 11, pero también de otros desde el arameo, el latín, el griego, el fenicio, el indoeuropeo, etc. Bueno, amigos del Coven Internacional Ecléctico, en representación del iberismo extremo hiperradical, os leo la traducción de El plomo de Alcoy. Que nos libres de sufrimientos y penas, que el honor se convierta en vela resplandiente, que nos libres del cansancio que mata, de la debilidad de actuar con desgana, líbranos de seguir las lisonjas, del peligro de la jactancia, mucha prudencia en el hablar. Un beso y un abrazo y vamos por buen camino.